Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy sabremos cómo alimentar a un cachorro fila brasileño. Alimentación del fila brasileño. Como todo perro de raza grande, el fila brasileño necesita de una alimentación equilibrada que cubra todas sus necesidades calóricas y energéticas, de manera que pueda mantenerse sano y activo. Un perro de esta estructura necesita que la selección de su comida por parte de sus dueños sea seleccionada según lo especificado por el veterinario, ya que como sabemos cada perro es lo que come. En el mercado de alimentos para perros existe una gran cantidad de marcas que están preparadas para ayudar a las mascotas en todo lo que necesitan a nivel de alimentación. Sin embargo, no todas son precisamente las ideales para el perro que tenemos en casa. Existen unas con características tales como ingredientes, texturas, colorantes y otros elementos que no siempre son los más indicados a la hora de elegir qué darle a un perro, sobre todo si se trata de un fila brasileño. En este sentido, y según lo que el veterinario nos diga, podríamos elegir de una forma correcta el alimento que pudiera sentarle bien al fila brasileño. También es importante señalar que no siempre las marcas más populares o económicas son las que se deben adquirir para alimentar a este tipo de raza. Todo esto estará sujeto a las indicaciones previas del veterinario que está atendiendo al fila brasileño, donde también es importante mencionar que desde un principio que será bastante costoso mantener una correcta alimentación. Para saber las cantidades a darle también hay que tener en cuenta la edad, el peso y qué tan activo es el fila brasileño, para así saber cuántas veces al día darle de comer. En principio, cuando son cachorros es importante que se inicien con la leche materna, para que cuando hagamos el cambio al alimento sólido puedan comerlo sin que les afecte. Luego, en los primeros meses, las croquetas deberán ser del tamaño acorde para los cachorros de esta raza y las porciones distribuidas en 3 raciones por día, ya que es en esta etapa el fila brasileño desarrolla su musculatura y todo su cuerpo está en constante crecimiento, por lo que requiere mayor cantidad de comida con la que pueda sustituir el gasto energético diario. Ya cuando empieza la etapa de adulto, las raciones deberán ser recortadas a 2 por día, siendo la medida a repartir de 750 gramos, dependiendo del peso y tamaño con el que cuente el fila brasileño. Hay dueños que prefieren variar comida cocida con las croquetas para perros, y existen casos en los que sí funciona y el perro disfruta de este tipo de estrategia. Sin embargo, hay algunos otros que luego de probar la comida cocida ya empiezan a no querer las croquetas, por lo que hay que ser cuidadosos a la hora de disponer qué comida se le dará y la forma de turnar para que no prefieran una más que otras o por el contrario se aburran. Hay que tener mucho cuidado en no atiborrar a un fila brasileño, ya que pueden sufrir de sobrepeso, cosa que es malo para su salud. Y luego de que un perro de esta raza se le detecte sobrepeso es bastante incómodo tener que someterle a dieta para que puedan llegar a su masa corporal ideal. También es importante enseñarles a comer con calma, sin estar desesperados, para que puedan hacer de forma correcta la digestión y absorban los nutrientes de forma adecuada. Las horas de cada comida también deberán ser respetadas por los dueños, y lo mejor será acostumbrarlos a que solo se alimentará en dichas horas determinadas. Esto evitará que pida comida cuando quiera. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te sirva y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.